Y yo vamos a leer en esta noche primeramente el versículo 19 al versículo 30. Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30. Y yo sé que el pastor Dardo y probablemente ustedes han visto la promoción que vamos a ir a Hechos 13. Tranquilo, vamos a llegar ahí. Pero vamos a ir a Hechos 11, capítulo 19 al versículo 30. Y vamos a leer el nacimiento. ¿Cómo nace esta iglesia tan famosa, la iglesia en Antioquía? Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30, cuando esté ahí, me dice amén. En lo que, esos fueron como 8 amén, en lo que los terminan de buscar, déjenme hacer una salvedad. Como ha podido ver, yo soy puertorriqueño. No solamente por mi acento, sino por la manera en que hablo y gesticulo. Eso quiere decir que si hay algo que yo diga que es ofensivo, extiéndame gracia, porque para mí no es ofensivo. ¿Está bien? Así que si hay alguna expresión que yo pueda hacer y usted abre los ojos así, ¿cómo pudo decir eso el pastor? Sepa que en Puerto Rico es lo más normal. Al finalizar el servicio se acerca a mí y me dice, pastor, no vuelva a decir eso en Buenos Aires y yo tomaré eso como un cumplido de que lo hice bien y la próxima me cuidaré. ¿Está bien? Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, subraye, hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Versículo 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Permítame orar para entonces trabajar este texto. Padre, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia. Hemos alabado tu nombre, hemos reconocido que estamos delante de tu presencia, pero que también tu presencia está en nosotros, Señor. Ahora abrimos la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Tú has hablado y nos has dejado este libro. Leemos del libro, hacemos nuestro mayor esfuerzo de explicar el libro, pero rogamos que tu Espíritu aplique cada principio a nuestras vidas. Que tu iglesia en esta noche sea edificada, pero sobre todas las cosas, si hoy alguno que nos acompaña todavía no es tu hijo, Señor, que podamos presentar con claridad tu evangelio para que tú lo llames de muerte a vida, Señor. No permitas, te rogamos, Señor, en esta noche que salgamos de la misma manera que hemos llegado. A pesar del predicador, úsalo para que tu nombre sea glorificado, Cristo sea exaltado, tu iglesia sea, oh Señor, preparada y equipada y edificada, pero sobre todas las cosas que salves a los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey Jesús. Amén, amén y amén. Lo que acabamos de leer es lo que se conoce como el inicio de la iglesia en Antioquía. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a esto que dice el versículo 19? Ahora bien,
los que habían sido esparcidos. Bueno, antes de llegar a Hechos capítulo 11, tendríamos que regresar a Hechos capítulo 1, versículo 8. Ese famoso texto que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al Padre, le dijo en el aposento alto a aquellos 120, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, ¿en dónde más? En toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde escuela dominical hasta el grupo pequeño, en cualquier discipulado, ese texto nosotros nos lo aprendemos de memoria. Ese Mateo 28 en la Gran Comisión es parte de lo que una iglesia misional tiene como portaestandarte. Y ciertamente, igual que leímos en Mateo 28, aquí vemos unas instrucciones de nuestro Señor Jesús que son muy claras. Cuando descienda el Espíritu Santo sobre ustedes, vayan y sean testigos. Pero si usted sigue leyendo Hechos capítulo 1, versículo 9, Hechos capítulo 2 y sigue así sucesivamente, va a haber Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre aquella multitud y miles llegan a los pies de Cristo, son salvos. Pero ¿qué sucedió? Que las instrucciones que Jesús dio se quedaron simplemente en los oídos de aquella audiencia. Ellos no salieron, ellos permanecieron. Ahora, las razones por las que ellos permanecieron pueden ser múltiples. Usted puede mencionar las que usted quiera, porque hay tanta especulación que nunca vamos a saber. Pero hay algunas posibilidades. Una de ellas es que haya habido un espíritu legalista entre aquellos primeros cristianos y dijeran, ¿sabes qué? Esto que hemos recibido no es para los gentiles. Otra posibilidad es que Dios estaba haciendo una obra tan maravillosa allí en Jerusalén que, como pasa hoy en muchas iglesias hoy, se convirtieron en gorditos espirituales, se llenaron de palabras y qué bendición, y todos dijeron, nadie sale de aquí. 3, y esta es la que más a mí me preocupa. Ese espíritu de comodidad pudo producir quizás en ellos, como produce a veces en nosotros, que vaya el otro. Yo me quedo aquí. Como si la responsabilidad de ser testigos es para algunos, no para todos. Independientemente de cuáles fueron las razones por las que aquellos primeros cristianos no salieron y no obedecieron, lo que nosotros debemos recordar es que Jesús dio una instrucción. Y Él fue claro y fue preciso y les dijo, vayan y sean testigos. Y este es el principio que yo quiero que usted se lleve hoy. Amados, si nosotros no cumplimos Hechos 1:8, Dios hará que se cumpla Hechos 8:1. Si nosotros no somos obedientes a su palabra, a sus instrucciones, Dios hará que lo que Él dijo se cumpla. Y en Hechos 8:1 nosotros podemos leer, y usted puede recordar, que con mucha claridad, después de la muerte de ¿quién? De Esteban. Vino sobre la iglesia, ¿qué? Una persecución. ¿Y qué dice el texto en el versículo 1? En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos, ¿por dónde? Por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. ¿No se recuerda de Judea y Samaria en Hechos 1:8? ¿No fueron los lugares que Jesús dijo que fueran? Ellos desobedecieron, Jesús los envió. O vas a la buena, o vas a la buena. O vas cuando Él dice, o vas como Él dice. Y eso fue lo que sucedió. Entonces vemos que cuando esos creyentes llegan a Antioquía, nos dice el texto que acabamos de leer, que Dios comenzó a hacer una revolución en Antioquía. Aquellos hombres y aquellas mujeres comenzaron, dice el versículo 20, que comenzaron a compartir el evangelio. No solamente a judíos, sino también a gentiles.
Y dice al finalizar el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque al finalizar el versículo 20 dice que ellos predicaron el evangelio del Señor Jesús. Hombres y mujeres transformados fueron a ese lugar, a esa región, a esa ciudad y dieron por gracia lo que habían recibido por gracia. Y fueron usados tan maravillosamente por Dios. No solamente para alcanzar a los que se parecían y eran como ellos, sino también a los que no eran como ellos. Y el impacto fue tan y tan grande, mis amados, que llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. Que aquellos que habían sido esparcidos por la persecución y que algunos fueron a Chipre y estos llegaron a Antioquía, en Antioquía Dios estaba haciendo algo maravilloso. ¿Y qué hacen? Ellos envían a uno de sus mejores hombres, a Bernabé. Y Bernabé va y cuando llega, leímos en el texto que él vio la gracia del Señor Jesús. Vio y se regocijó porque veía a aquellos con corazón firme cómo permanecían fieles al Señor. Bernabé vio y quedó asombrado de la obra de gracia en aquel lugar. Pero el versículo 25 nos dice que no se quedó solamente sorprendido por lo que estaba haciendo, sino que él sale a Tarso. El uso y costumbre, probablemente si vemos en las cartas, cuando una iglesia envía a alguien, va para que vea y probablemente regrese con un reporte. Pero no sabemos las razones, pero sabemos que hizo Bernabé, quedarse en Antioquía. Y no solamente que se quede en Antioquía y se asombra por lo que ve, sino que va a Tarso a buscar a aquel en quien él se invirtió, aquel que introdujo a los apóstoles, a los discípulos que no querían ninguna relación con él, a ese que envió a Tarso por su seguridad, ahora lo busca y lo trae con él a Antioquía. Y allí ellos pasan, dice el texto, que un año predicando el evangelio, discipulando a aquellos creyentes, ayudándoles en su formación, en madurar como cristianos. Y el texto nos dice en el versículo 26 que tal fue el impacto del evangelio, de la obra del evangelio en aquellos hombres y mujeres, que por primera vez se llama a este grupo, a un grupo, son como Cristo, hablan como Cristo, se parecen a Cristo, les llamaron cristianos. Así que hasta el versículo 26 nosotros vemos una obra maravillosa. Y esto es lo que llama mi atención, iglesia. Ellos no comenzaron bien. Esta iglesia no nace de una manera de pura obediencia. Aquí no vemos un relato en el versículo 19 que en Jerusalén convocaron a la iglesia y dijeron: enviaremos a Dardo y a 10 más y impondremos sus manos y los enviaremos a Antioquía. O enviaremos a tal grupo a Judea y a Samaria, porque Jesús nos dijo que eso era lo que teníamos que hacer. Pero a pesar de ellos, como muchas veces a pesar de nosotros, el plan perfecto de nuestro Dios se cumple. Y una iglesia nace. Y una iglesia impacta. Y una iglesia nos sirve a nosotros como modelo de características que nosotros vemos en estos 7 versículos que debemos todo cristiano y toda iglesia emular. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a compartir con ustedes no es ciencias aeroespaciales. Es tan sencillo como que está en el texto y que brota del texto, que vemos a una iglesia que tiene estas características, pero desde ahí en adelante son características que tienen toda iglesia neotestamentaria y que debemos aspirar que toda iglesia en el día de hoy tenga. Desde Antioquía sucede algo tan hermoso que nos sirve como portaestandarte, como modelo de lo que es una iglesia misional, saludable, intencional en compartir el evangelio con los perdidos. Y si usted va conmigo al versículo 19, usted puede comenzar a ver, versículo 19, versículo 20, la primera característica que tiene esta iglesia. Versículo 20 nosotros vemos número 1,
Y me gustaría que anoten estas características. Número 1, la iglesia en Antioquía tenía una clara comprensión del evangelio. Nos dice que predicaban el evangelio del Señor Jesús. Ellos no se predicaron a sí mismos. Ellos no fueron a darle su testimonio personal. Ellos no le contaron, ¿saben lo que nos sucedió? Muchos de nosotros estábamos en el aposento alto y recibimos las instrucciones y no fuimos obedientes. Y después de la muerte de Esteban vino una persecución y terminaron por aquí. No, ellos predicaron a Cristo. Ellos predicaron el evangelio sin adulterar. Eso fue suficiente para crear allí un avivamiento. Y en Antioquía vinieron a los pies de Cristo hombres y mujeres ordinarios por la intervención de hombres y mujeres ordinarios que predicaron el evangelio. Tenían una clara comprensión de que lo que los salvó es lo que puede y va a salvar a otros. La buena nueva de salvación. Número 2, vemos ahí también en el versículo 20 que todos los miembros ministraban. Allí estaban predicando el evangelio del Señor Jesús. Nunca Lucas le dice a Teófilo o a nosotros que eran algunos solamente los que ministraban. Dice que algunos de ellos hombres llegaron y le predicaron a los griegos, pero habían otros que le predicaban a los judíos. Así que todos los que fueron transformados, todos ministraban. Escuche bien, iglesia, el trabajo de compartir el evangelio, de servir en la iglesia, no es solo de los pastores, no es solo de los líderes, no es solo de los maduros en la fe. Usted ha sido transformado, usted y yo tenemos la responsabilidad de ministrar, de servir, de compartir, de dar de lo que hemos recibido. Número 3, el versículo 26 nos dice que cuando Bernabé viene con Saulo, ellos discipularon, ellos se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Ellos enseñaron y a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, número 3, esa iglesia no solamente tenía una clara comprensión del evangelio, no solamente todos los miembros ministraban, sino que número 3, ellos discipulaban a nuevos creyentes. Ellos transferían vida. Ellos tomaban las escrituras y no solamente se las explicaban, sino que se las modelaban. Y aquellos nuevos creyentes iban creciendo y madurando en su fe. Número 4, en el versículo 27, el versículo 30, leímos que una iglesia recién iniciada, que llevaba pocos años, la iglesia hija por, entre comillas, accidente de Jerusalén, se entera de la necesidad que hay en Jerusalén y sabe lo que hacen ellos, son generosos. Así que número 4, esta iglesia tenía un espíritu generoso. Ellos escucharon sobre la necesidad y dieron probablemente más allá de su capacidad para ir y bendecir a la iglesia madre. No escatimaron recursos, porque eso es lo que sucede cuando alguien es transformado. Cuando alguien viene de muerte a vida, desea no solamente que su vida cuente, sino que todo lo que tiene sea usado para la gloria de Dios. Y no solamente para suplir necesidades físicas, sino para también predicar el evangelio. Pero en este caso, sus hermanos estaban en necesidad y ellos no escatimaron y dieron de lo que podían y tenían para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Número próximo, 1, 2, 3, 4, no sé por dónde voy, por la 5. 5, 6 y 7, quiero que la veamos entonces ahora en el capítulo 13 y leamos del versículo 1 al versículo 3. Ahora sí, capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. Dice, la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Así que la próxima característica
que nosotros vemos en esta iglesia, en el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, es que esa iglesia desarrolló grandes líderes. Usted vimos en Hechos capítulo 11, del versículo 19 al versículo 30, que se enfoca el relato en dos personajes, Bernabé y Saulo. Nos dice que estuvieron un año, que discipularon, después nos cuentan del espíritu y corazón generoso que tuvieron, pero ahora en Hechos 13, unos 10, 15, 14, no sabemos cuántos años, se nos narra entonces que esos hombres, Bernabé y Saulo, ¿saben lo que hicieron? Vieron, identificaron, desarrollaron y llamaron a otros hombres, desarrollaron otros ancianos. La iglesia no era dirigida simplemente por ellos dos. Ahora se nos menciona a Simón, se nos menciona a Lucio. Se mencionan nombres de hombres que habían evidentemente sido producto del trabajo de Bernabé y de Saulo. Y estaban dirigiendo la iglesia. Próxima característica, versículo 2 del capítulo 13, es que era una iglesia que estaba enfocada en la oración. Llama mi atención, como dice el versículo 2, que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, no dice que inmediatamente ellos impusieron las manos y los enviaron. Dice que entonces, después de ¿qué? De ayunar, de orar y haber impuesto las manos, los enviaron. Era una iglesia centrada y enfocada en la oración, en pedir la dirección de Dios antes de hacer algo. La última característica, y la vemos resumida en el versículo 1 al 3, cuando ellos escuchan y obedecen, es que lo hicieron porque tenían un corazón evangelizador. A ellos les importaba lo que a Dios le importaba. Yo no veo en el relato que cuando el Espíritu Santo dio la instrucción, ellos pusieron un pero. ¿Se imagina que el Espíritu Santo dé la instrucción en esta noche? Envíen al pastor Dardo para la obra del ministerio que tengo. Doña Juana va a decir: pero no podemos enviar a otro. Yo le aseguro que en Ciudad de Dios, algunos van a decir: sí, llévatelo a él, a la esposa y a 2 o 3 más. Pero algunos van a decir: ¿a él? Ellos no dijeron eso. Ellos oraron, ellos ayunaron, ellos impusieron las manos y los enviaron. Ellos fueron obedientes. Bueno, yo espero que hayan aprendido. Porque si cuando estaban en el aposento alto y recibieron las instrucciones de Jesús y después de no obedecer, no vieron lo que sucedió, ahora si alguien hubiera puesto un pero, le digo: recuérdate lo que nos sucedió la última vez que nos fuimos obedientes. Pero eso no fue lo que pasó. Ellos oraron, ellos pidieron la dirección del Señor, ellos confirmaron, ellos separaron, tuvieron un momento como iglesia y dirigieron a esa iglesia a imponer las manos y enviarlos. Yo quiero repetir cada una de esas características porque yo anhelo en esta noche, y es mi deseo, que nosotros nos evaluemos en carácter personal, pero que también nos evaluemos como iglesia. Somos una iglesia que tiene una clara comprensión del Evangelio. ¿Estamos todos los miembros de esta iglesia ministrando? ¿Estamos discipulando, invirtiendo vida, transfiriendo vida, conocimiento con los nuevos creyentes? Como iglesia tenemos un espíritu generoso. Damos más allá, porque hemos recibido por gracia, damos por gracia. Estamos desarrollando hombres para el ministerio. Estamos enfocados en la oración. ¿Hay en este lugar un corazón evangelizador? Posiblemente sí. Lo bueno es que yo no sé porque no soy de aquí. La pregunta que yo quiero poner sobre la mesa hoy, en esta noche, es si como cristianos estamos viviendo como esa iglesia. Si corporativamente, como esta comunidad de fe hermosa que yo veo desde aquí, nosotros podemos decir: aquí hay una clara comprensión del Evangelio que no se queda en la cabeza, sino que pasa al corazón, a las manos y a los pies, y estamos dando de lo que hemos recibido. Gente transformada desea ver a otros transformados.
No importa la historia, no importa cómo llegaste, no importa el inicio. Es qué estás haciendo con lo que Dios te dio y con lo que Dios ha hecho en ti. En tu casa se puede ver que eres una persona transformada. Tu familia no creyente puede ver que eres una persona transformada. En tu lugar de estudio, de trabajo, en tu comunidad. Pueden ver la luz de Cristo en ti. Como miembro de esta iglesia, hay alguien que pueda decir, José, Carlos, María, se está invirtiendo en mí. Y salimos a aquella calle. Habrá alguien que pase por esa calle que diga, yo lo conozco. No sé su nombre, pero esa persona me predicó el evangelio. Esa persona me habló de Jesús. ¿Se puede decir eso de nosotros? Pueda decir que somos una iglesia generosa. Un amigo pastor dijo en una ocasión, Jesús en un monte de Galilea con un puñado de hombres transformó el mundo. Una iglesia con un grupo de gente, sin importar su tamaño, no sabe lo que Dios puede hacer con ella si es obediente y hace lo que se le ha mandado hacer. Antioquía, al ser obediente y vivir de esta manera, se convirtió en el epicentro, en el lugar que Dios le plació usar para que el evangelio corriera. Y desde el versículo 4 en el capítulo 13 en adelante, usted va a ver a estos dos hombres, aun cuando se separan, cómo fueron usados por Dios, pero no ellos, sino la iglesia, al ser obediente, al apartarlos, a separarlos y comisionarlos, Dios los usó poderosamente. Y era la iglesia madre de ellos. Ellos iban y regresaban a donde ellos. Allí eran animados, allí eran reconfortados, allí escuchaban ellos la obra que Dios estaba haciendo entre los gentiles y salían nuevamente. Dios tomó Antioquía y la convirtió en la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y todas las abuelas de la historia de un movimiento de iniciación y de fundación de iglesias que nosotros somos hoy fruto de eso. Un evangelio que corrió, un evangelio que se predicó y transformó. Y muchos y millones a través de la historia han venido a los pies de Cristo. Entonces, iglesia, para aterrizar este avión, yo quiero una vez más poner en la mente de ustedes y en el corazón la ortodoxia está pasando a ortopraxis. El conocimiento que tenemos lo pueden ver y escuchar otros. ¿O te deleitas en decir, wow, qué maravillosa doctrina, increíble? Yo antes era ciego y ahora veo. Pero hay otros ciegos como tú, no importa. Lo que importa ahora es que yo veo. Es que antes estaba confundido y ahora no lo estoy. ¿Y qué hacemos con los que estaban igual que tú? ¿Compartes con gracia? ¿O le entras a metralleta y ametralladora? Porque ahora tú no eres lo que ellos eran. O muestras gracia y vas y le compartes con gracia lo que has recibido por gracia. No basta decir que seamos cristocéntricos, tenemos que ser misionales e intencionales. No basta decir que estamos en una iglesia sana, debemos llevar esa salud al que no la tiene. Debemos ser una iglesia inclusiva, y escuche bien, que haya gente de toda estrata social, de toda cultura, gente que se parece a mí, pero gente también que no se parece a mí. Porque hay muchos que Dios va a salvar porque ya ha decidido salvarlo. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Así que necesitan hombres como usted y mujeres como usted
para que vayan y le prediquen en tiempo y fuera de tiempo a todos. Y los que son de Dios, al escuchar el evangelio, van a responder. Queremos ver una iglesia que refleje nuestras comunidades. Eso sucedió en Antioquía y oramos que eso siga sucediendo en nuestras iglesias. Queremos ser una iglesia donde los hombres de esta iglesia, los miembros de esta iglesia, las mujeres entiendan que ministrar no es el trabajo exclusivo de los pastores, de los líderes. Una de las mejores cosas que a mí me pasa cuando voy a predicar a otro lugar es que puedo decir lo que a veces no puedo decir en mi iglesia o nadie me hace caso. La iglesia es de todos, porque la iglesia somos todos. Si usted es miembro de esta iglesia, usted es responsable de ministrar. Los pastores no lo podemos hacer todo. Dicho sea de paso, nos los han regulado, que es capacitarlos a ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. Tus manos, tus pies, tu tiempo, tus recursos, ¿están disponibles? ¿Estás dispuesto? ¿Se puede contar contigo? Amados, si aspiras al ministerio pastoral y no se puede contar contigo para recoger la basura, si no puedes llegar a tiempo al servicio dominical, si no puedes cumplir detrás del telón lo que se espera de ti, jamás podrás hacer esto. Porque si no puedes ser un buen discípulo, no vas a ser un buen discipulador. Si no puedes ser una buena oveja, jamás podrás ser un buen pastor. Hoy queremos el ministerio de Facebook, el de Instagram, ahora el de TikTok. Pero no queremos hacer el trabajo sucio. Y es el ministrar cuando nadie nos ve. Cuando no hay likes, cuando no hay shares. Todos ministran, todos sirven, todos trabajan, todos dan de lo que han recibido. Eso es parte de ser una iglesia saludable. Son gente de oración. O pasa como en la mayoría de las iglesias, que el servicio de oración es el menos que la gente va. Si esto no es saludable, jamás estas relaciones serán saludables. Enfoquémonos en la oración. Y por último, amados, tengan un corazón evangelizador. John Stott dijo que una iglesia viva es una iglesia que evangeliza. Una iglesia saludable le arde que otros escuchen el evangelio y que el Señor los salve. Sean una iglesia misional, sean una iglesia intencional, sea una iglesia que aunque entiende que la salvación le pertenece al Señor, trabaja como si dependiera de nosotros. Y sale y le predica en tiempo y en fuera de tiempo a todos, confiados de que Dios añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. A nosotros no se nos pide cuenta por la cosecha, pero sí por la siembra. Vaya y haga discípulos. Vaya y comparte el evangelio. Sea un miembro comprometido. Dígale a sus líderes y sus pastores, cuenten conmigo. No sé mucho, no tengo mucho, pero lo que soy y lo que tengo, se lo debo a Él. Y lo daré hasta que me mande a buscar o me vaya con Él para la gloria de Dios, la exaltación de Cristo, la edificación de esta iglesia y la salvación de los perdidos. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar, iglesia. Padre, gracias por el privilegio que tú nos has concedido en este tu día
de poder visitar y ver la obra de tu gracia en Buenos Aires. Gracias por pastores fieles, por iglesias fieles que predican sin adulterar tu palabra, por hombres y mujeres comprometidos con la verdad. Oh Señor, pero que no nos conformemos con recintos llenos, sino que estemos dispuestos y disponibles para hacer lo que nos has mandado hacer. Que esta amada iglesia tenga no solamente una clara comprensión del Evangelio, sino que cada uno de sus miembros ministren y comparta lo que han recibido. Oh Señor, que disipulen a los nuevos creyentes, que los pastores no tengan que buscar a quién asignar, sino que cada cristiano en este lugar venga corriendo y le diga a sus pastores: estoy listo, dispuesto y disponible para invertirme en aquellos que el Señor acaba de salvar. Oh Señor, que seamos una iglesia sacrificada, generosa, que da de lo que ha recibido. Oh Dios, que tú sigas levantando hombres en este lugar para que continúen pastoreando este rebaño, pero también para que salgan a hacer a Cristo conocido. Que individual, pero también corporativamente estemos enfocados y dependientes en la oración, en hablar contigo y en buscar y pedir tu dirección. Oh Señor, y que tú pongas un peso en cada uno de nosotros por los perdidos. Oh Señor, que podamos ir y compartir ese evangelio desde nuestros hogares hasta donde tú nos envíes, para tu exclusiva gloria, Señor, pero también para la edificación de esta iglesia y para que esta iglesia se pueda multiplicar y llegar a las millones de personas que viven en esta ciudad. Tú lo puedes hacer, Señor. Para ti no hay nada imposible. Y nosotros confiamos que lo que han visto nuestros ojos durante este día puede ser el inicio de algo maravilloso que tú hagas para que solamente tú te lleves la gloria. Sorpréndenos, Dios. Sorpréndenos, Padre, con lo que tú puedas hacer a través de todas y estas iglesias amadas, a través de todos estos pastores fieles y a través de todo este rebaño. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.